Bueno, acá tenemos el ejemplo que habíamos hecho al principio, ¿sí? Acá tenemos todas las capas. Todavía no tenemos solo una clase que está en el repositorio, que es la clase conexión, que es una clase que usa el patrón singleton. ¿Sí? Esto nos va a devolver siempre una sola instancia de un objeto conexión, es decir, una sola instancia de la clase conexión. Acuérdense que acá tenemos un método que es estático, entonces este método nosotros podemos llamarlo o invocarlo desde una clase sin crear un objeto, ¿sí? Una vez que tenemos ese objeto, es decir, este método nos retorna una variable de tipo conexión y ahí sí ya vamos a tener una instancia, ¿no es cierto? Y ahí sí podríamos llamar al método crear la conexión, que sí es un método de instancia, ¿sí? No es un método de clase. Este no es un método de clase, acuérdense, este sí, ya que tiene la palabra o el modificador static. Entonces, este sería un método de clase y este sería un método de instancia. Bueno, eso ya lo habíamos visto, ¿sí? Esa es la única clase que tenemos por ahora dentro del repositorio. Bueno, después tenemos una clase más que creamos en repositorio, que es préstamo repositorio o préstamo repository, que todavía no tiene código. Acá vamos a escribir un método que va a permitir mostrar un listado de préstamos. ¿Está? En el modelo ustedes van a tener que crear una clase préstamo que tenga todos los atributos. Acuérdense que estos son propiedades que se van a definir primera letra en mayúscula para saber que es una propiedad. Y después, bueno, los métodos get y set van a estar ya implícitos, digamos, en la clase. No vamos a tener que programar esto. ¿Sí? El C# lo que hace es automáticamente generar un get y un set para cada uno de estos atributos, ¿sí? Propiedades, perdón. Son propiedades. ¿Está? Bueno, por ahora de prueba solo pusimos ID préstamo, alumno, fecha de préstamo y fecha de devolución. Después faltaría agregar el resto que ustedes tienen ahí en su modelo de datos. Es decir, fecha de devolución real, no sé, falta acá el bibliotecario, el libro, la copia del libro, ¿sí? Faltan varios atributos. Hacemos con estos 4 como para hacerlo más rápido, el ejemplo. Entonces tenemos ya nuestro modelo y vamos a ir ahora al repositorio. En la vista también, el servicio es lo mismo, ¿no? El servicio tiene un método, perdón, una clase que es préstamo service. Acá falta escribir el código. Desde acá vamos a llamar al repositorio. Acá acuérdense que podemos poner algunos controles o algunas verificaciones o reglas de negocio. Lo mismo en el controlador. El controlador va a tener una clase que es préstamo controller, que por ahora no tiene código. Lo mismo, acá vamos a escribir un método que va a llamar al servicio. Y obviamente desde la vista vamos a llamar al controlador acá. Acá hay que escribir un método que se va a llamar desde el formulario que va a listar todos los préstamos, que por ahora no tenemos nada. Así que bueno, vamos a arrancar por el repositorio porque ahí tenemos que escribir código. O sea, hay que escribir un poco más de código. Acá, ¿sí? Vamos a escribir un método que va a retornar una lista de préstamos. Entonces vamos a poner public. Lo que va a devolver es un list de objetos de tipo préstamo. ¿Sí? Vamos a llamarle listar préstamos. Y por ahora esto, ¿sí? Abrimos y cerramos llaves. Bueno, acá lo que va a retornar es una lista de préstamos, así que bueno, ahora vamos a agregarle. Bueno, ¿qué tenemos que hacer acá? Crear varias variables. Una variable que es la que vamos a usar para retornar, que va a ser de tipo list, porque acuérdense que él va a retornar una lista de préstamos, entonces ponemos list préstamos o préstamo. Una variable, por ejemplo, vamos a poner resultado. Acá podemos crear la variable y después podemos instanciarla o la creamos y la instanciamos directamente acá. Es decir, acá creamos la variable de tipo listado o list de préstamo y ya instanciamos a esa misma clase y ya tenemos instanciado, ¿no?, la clase resultado, la variable resultado, ¿sí? Bueno, ¿qué más necesitamos? Un data reader. Eso es MySQL data reader.
SQL data reader, esto. Y vamos a llamarle reader y le asignamos un null al principio. Bueno, no se usa todavía, ya lo vamos a usar. MySQL data reader. Necesitamos una variable que va a recibir la conexión. Vamos a llamarle conexión SQL, que va a ser de tipo esto va a ser tipo MySQL connection, ¿sí? MySQL connection. Este. Bueno, acá me está pidiendo el tipo, ¿no? No existe. Ah, tengo que crearla con var, sí. Ahí está. Claro, tengo que poner el tipo acá adelante o si no ponerle var para que él automáticamente tome el tipo de datos que corresponde a esto, ¿no? A lo que yo le estoy asignando. Entonces ahí va a ser, va a ser el tipo MySQL connection, ¿sí? Esto va a recibir la conexión que vamos a recibir de la clase conexión. Bueno, ¿qué más? Vamos a hacer una consulta. Una variable para la consulta, ¿sí? Podemos ponerle, no, este es, ¿qué le pusimos? Resultado. Vamos a ponerle, sí, consulta. Acá vamos a escribir la consulta que tenemos que mandar a la base de datos, que sería select, todos los préstamos, ¿no? Bueno, tenemos las variables locales y vamos ahora a crear la instancia, ¿no? Vamos a obtener la conexión. Nuestra variable era no, era, ¿qué le pusimos? Con SQL. Va a tomar el valor de, y ahí tenemos que llamar a la clase conexión, obtener la instancia. Acuérdense que este método, ven que aparece, getInstancia aparece acá automáticamente porque ponemos el nombre de la clase. Ven que no pusimos en ningún lugar new connection, o sea, no hicimos esto, no instanciamos a la clase conexión, sino que escribimos la clase, el nombre de la clase, punto, y ya nos aparecen todos los métodos que son de clase, ¿sí? Son métodos que no se instancian, ¿no? Que sería este justamente, ¿sí? GetInstancia, y el constructor que vamos a usar va a ser el que tiene dos parámetros, ¿no? El que nos pide la contraseña, el usuario en realidad, y la contraseña, que en mi caso es root. Y acá mismo podemos, una vez que esto nos retorne un objeto de conexión, ¿sí? Acá mismo podemos acceder a crear la conexión, que ese sí es un método de instancia, pero como ya nos va a devolver esto un objeto, ahí ya podríamos instanciarlo acá, llamar al método que sí es de instancia. Y bueno, y con eso vamos a obtener, ahora sí podemos hacer esto, ahora sí podemos decirle que abra la conexión, y si acá está todo bien, debería devolvernos una conexión, ¿no? Bueno, acá nos falta el return, que por eso nos está dando error. Return va a devolver resultado, porque el resultado justamente es una variable de tipo list de préstamo, ¿no? Entonces nosotros podemos detener acá el código con un punto de interrupción, guardamos el proyecto. Bueno, pero acá tenemos que llamar todavía para poder usarlo, ¿sí? Así que no vamos a poder llamarlo todavía. Pero bueno, esta sería la forma de probarlo después, ¿sí? Detener acá el código y ver si esto funciona, ¿no? Bueno, ¿qué más nos falta? Antes de devolver el resultado tenemos que cargarle con datos. Entonces lo primero que vamos a hacer es escribir la consulta. Dentro de nuestra variable de tipo string llamado consulta esta, vamos a asignarle una consulta SQL, ¿sí? Poníamos el arroba adelante, dijimos. No, este no. El arroba adelante. Ahí está. El arroba adelante va a permitir escribir en varias líneas, ¿sí? Yo voy a poder escribir, por ejemplo, algo así. Bueno, acá va punto y coma. Yo voy a poder escribir, por ejemplo, seleccioname, select, y abajo le voy a dar tab. Bueno, acá le puedo borrar un espacio. Seleccioname y ahí le puedo pedir qué cosas, por ejemplo,
ID préstamo. Estos son atributos de la base de datos, ¿sí? Esto hay que mirar en la base de datos cómo le pusimos los nombres. ID préstamo, en mi caso es ID préstamo, ID socio, coma, fecha préstamo, coma y fecha de devolución. Bueno, tengo más atributos en la tabla de la base de datos, pero mi modelo, acuérdense que nuestro modelo acá habíamos puesto solo en préstamo solamente esos atributos, ¿no? ID préstamo, ID alumno, fecha préstamo y fecha de evolución. Entonces acá tenemos préstamo socio, que sería el alumno en realidad. Habría que ver en la base de datos qué le pusimos, ¿no? Vamos a mirarlo por las dudas. Si en la tabla de la base de datos pusimos ID alumno o pusimos ID socio. Vamos a ver en mi caso, biblioteca, le pusimos, no autor, no, acá socio. Le pusimos ID socio. ID socio, ID localidad, apellidos, nombres. Y acá tenemos ID socios también. Acá le pusimos alumno en préstamo, pero en realidad sería socio, ¿no? Pero bueno, es del mismo tipo, así que es un entero. Y acá en esta base de datos es un entero también, así que no va a haber problema. Fecha de evolución, fecha de préstamo. Bueno, estamos. Esto desde from préstamo. No tenemos condición, o sea, no hay un where. Ordenamos por ID préstamo. Y nada más, cerramos las comillas. Bueno, ya hemos cerrado, punto y coma. Bueno, ahí está la consulta. Bueno, esta consulta vamos a ejecutarla. Necesitamos un comando de tipo MySQL command y le pasamos la consulta que escribimos arriba y la conexión. Venga, ya nos pide acá, nos propone esto, ¿sí? La consulta, que es esto, y le pasamos la conexión que recién abrimos, es esto. ¿Sí? Eso nos va a ejecutar cuando nosotros tenemos que ejecutar nuestro reader. O sea, dentro del reader, ¿cómo le pusimos la variable? Sí, deberíamos acá recibir lo que va a ejecutar nuestro comando execute reader. Nos debería devolver acá en el reader, que es la variable que creamos acá arriba, esta. Nos va a devolver todo lo que nos devuelva esta consulta cuando ejecutemos el comando, ¿no? Entonces el comando ejecuta lo que tiene escrito, se ejecuta esto, la consulta con esta conexión, y lo que devuelva a la base de datos se va a guardar en reader. ¿Está? ¿Qué más? Bueno, una vez que tenemos el resultado, hay que hacer un while, como acá nos está ofreciendo el IDE, nos está proponiendo el IDE, ¿sí? Hay que hacer un while. Ese while lo que va a hacer es recorrer mientras haya registro en el reader. Lo que va a hacer esto es leer el primer registro y pasar el puntero al siguiente registro. Y así hasta que esto se vuelva falso, es decir, no hay más registro para leer. Entonces, mientras que reader.read, o sea, es decir, mientras que haya registros, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Crear objetos de tipo préstamo y guardar lo que vino en el data reader, ¿no? Así que bueno, vamos allá adentro del while. Esto tenemos que cerrarlo después. Bueno, ¿qué hacemos acá? Vamos a resultado, que es nuestra variable tipo list.agregar agregar un elemento. ¿Qué vamos a agregar acá? Primero vamos a crear un objeto de tipo préstamo con new. ¿Sí? Abrimos la llave. Y acá adentro vamos a ir creando
o sea, vamos a ir asignándole a las propiedades que tenemos en ese objeto, ¿no? Era id préstamo, en este caso era, bueno, id préstamo primero, va a tomar el valor de lo que venga en el reader, ¿sí? El método get nos permite obtener, por ejemplo, un entero. ¿En qué posición está de nuestra consulta? En la posición 0, porque en la primera posición nosotros teníamos en la consulta, acá en la posición 0 venía el ID préstamo, después venía el socio. Entonces primero el ID préstamo, después el ID, ahí me está pidiendo una coma, el ID alumno va a tomar el valor de reader, bien, get in 32, entre paréntesis 1, que sería el elemento que está en la posición 1, el socio. Después tenemos la fecha, fecha de préstamo sería primero. Y acá reader.get, y acá vamos a ponerle get data time, así, get data time, eso está en la posición 2. Bueno, acá falta una coma. Y por último, la fecha de evolución, que también va a ser un reader get data time en la posición 3. Entonces 0 sería el ID préstamo, 0, 1, 2, 3 la fecha de evolución. La fecha de evolución está en la posición 3 de nuestra consulta, ¿no? 0, 1, 2, 3 está. Esta coma no va. Bueno, y ahí terminamos de crear todos, o sea, recorrer todo el reader, o sea, recorrer toda esta variable. Mientras haya registros, vamos asignando esos registros a un objeto que lo vamos creando acá, de tipo préstamo, ¿sí? Y eso automáticamente se va agregando a nuestra variable tipo list, que es resultado, que lo creamos acá arriba. Una vez que hicimos todo eso, ya podemos retornar resultado que va a tener toda la lista de préstamos. Así que con eso creo que estamos. Por ahora. Bueno, vamos a llamar ahora a este método. Acuérdense que este método está en la última capa, que es la del repositorio, ¿no? Entonces nosotros para acceder a este método, guardamos, vamos a llamar a este método, pero desde el servicio. ¿Está? Porque el servicio es la que se va a comunicar con el repositorio. Entonces vamos a ir al servicio. Acá tenemos arriba, acá está. Prestamos servicio, bueno, a ver, vamos a ver qué hacemos primero acá. O sea, ¿qué hay que hacer primero? Tendríamos que crear una variable, un objeto de tipo repositorio, ¿no? O sea, eso lo podemos hacer acá afuera de los métodos, digamos, acá ven, adentro de la clase, acá, ¿sí? Pero no dentro de ningún método, ¿sí? Sería como una variable global dentro de la clase. Entonces va a ser pública, va a ser de tipo préstamo repository, ¿sí? Vamos a llamarle préstamo repository, vamos a poner un guión bajo para diferenciarlo. Préstamo repo, por ejemplo. Y acá instanciamos a un nuevo, ahí nos sugirió el líder. Es decir, vamos a crear una variable de tipo préstamo repository. ¿Por qué? Porque esta variable después nos va a permitir acceder a los métodos que están en el repositorio, que es el que recién escribimos, ¿no? A este método, que se llama listar préstamos, ¿sí? Entonces, desde el servicio, nosotros creamos una variable tipo repo para poder acceder a los métodos que están en el repositorio. ¿Está? Entonces ahí tenemos la variable ya instanciada, creada, instanciada. Y ahora vamos a crear un método, ¿no? Un método público que se va a llamar, que va a retornar una lista de lo mismo, ¿no? Una lista de préstamos. Y se va a llamar, vamos a ponerlo así, listar préstamos. Y
lo que va a retornar esto es lo que me devuelva mi repositorio. Mi repositorio si yo llamo al método del repositorio, fíjense que el método del repositorio retorna esto, una variable tipo list. Automáticamente me retorna. Cuando yo lo llamo, él me va a estar retornando un objeto de tipo list de préstamo. Entonces yo acá en el servicio yo podría decir, bueno, acá me está diciendo que no todas las rutas de acceso de código devuelven un valor. O sea, yo tengo que devolver porque esto me está pidiendo un return, ¿no? Entonces yo tengo que retornar, ¿qué cosa? Lo que me devuelva eh, el método que recién escribimos, ¿no? Préstamo repo. Préstamo repo punto, y ahí me tiene que aparecer, ¿ven? Ahí me aparece listar préstamos. Ahí está, ¿no? Listar préstamos. Este método me aparece porque es público y está escrito en la clase préstamo repositorio, no en esta clase. Préstamo repositorio. Entonces, yo la puedo llamar desde acá, digamos, ¿no? Porque acá ya creé un objeto de tipo repo. Entonces ahora puedo acceder a sus propios métodos que son públicos, ¿no? Entonces acá, acuérdense, cuando yo llamo a este método, esto me devuelve una lista de préstamos. Por eso yo acá estoy retornando lo que esto me devuelve a la vez, ¿no? Bueno, acá ya estaría el servicio. Entonces ahora tenemos que hacer algo parecido en el controlador, digo, ¿no? Vamos al controlador. En el controlador, esta es la clase. Dentro de la clase que tendríamos que crear, lo que hicimos hoy, ¿no es cierto? Vamos a tener que crear una variable tipo servicio, ¿no? Porque de acá tenemos que acceder al service. Entonces acá vamos a poner public. La variable va a ser tipo service, entonces acá tenemos que escribir la clase service, que es préstamo service. Esto. Nuestra variable se va a llamar guión bajo. Vamos a ponerle préstamo service, y que va a ser de tipo, y acá ya instanciamos, ¿no?, al préstamo service. Entonces creamos el objeto, creamos que es de tipo servicio y ya lo instanciamos acá. Entonces ahora acá vamos a crear el método, ¿no?, público, que va a retornar una lista de préstamo. Vamos a llamarle listar préstamos también. Y esto va a retornar lo que me devuelva mi método préstamo service punto, y ahí buscamos listar préstamos, ¿no? Acá está. Listar préstamos. ¿Está? Entonces guardamos esto y ahora nos queda llamar a este método que está en el controlador. Nos queda llamarlo desde nuestro diseño, desde la vista. Si nosotros vamos a la vista, tenemos los dos formularios, el formulario préstamo acá Cuando hacemos doble clic en el formulario, nos va a abrir directamente el evento load. Desde acá podemos llamar a un método mostrar, por ejemplo, préstamos, ¿sí? Punto y coma. Bueno, no existe todavía el método, entonces posibles correcciones, vamos a ver si nos sugiere generar el método, dice acá mostrar préstamos, y le vamos a decir que sí, que nos genere este método. Acá está, vista previa de los cambios. Bueno, ahí me va a decir que así él va a crearme, ¿no es cierto?, un método que se va a llamar mostrar préstamos y que por ahora va a devolver una excepción, aplicar, y acá nos creó, ¿ven? Nos creó este método. Está desde tipo void, no va a retornar nada. Acá todavía esto vamos a borrar porque esto nos sugiere el código, pero no lo vamos a poner. Desde acá tenemos que llamar ¿a dónde? A nuestro controlador, ¿no es cierto? Porque estamos en la vista. Tenemos que llamar al controlador al método que recién programamos, que es listar préstamos. Entonces tendríamos que crear, primero, ¿qué cosa? Tendríamos que crear un objeto, ¿no?, que sea tipo controller. ¿Sí? Podemos crearlo acá arriba, ¿sí?, adentro de la clase, pero afuera de cualquier método. Y sería, ¿cómo le llamamos?
controlador es préstamo controller. Sería préstamo controller, ahí está. Vamos a llamarle, podemos llamarle controller o cualquier nombre que ustedes quieran. Vamos a ponerle guión bajo préstamo controller. Así. Está, ahí lo creamos y lo vamos a instanciar. Lo vamos a instanciar dentro de el constructor, ¿no es cierto?, de mi clase FRM préstamos. O sea, el constructor es este. Después que él inicializa todos los componentes, nosotros acá podemos poner guión bajo, el nombre de la variable que es préstamo controller, igual new préstamo controller. Y acá lo instanciamos. Entonces ahora acá, en nuestro método, ya podemos usar ese método, ¿no es cierto? Y ya podemos usar esta variable, y llamar a nuestro método que está en el controlador, ¿sí? Si nosotros acá ponemos, por ejemplo, préstamo controller, punto, y nos tiene que aparecer el listar préstamo, ¿sí? Listar préstamo que está en la siguiente capa, ¿no? En el controlador. Y esto nos va a retornar esto nos retorna una lista. Un list nos retorna, ¿no? Entonces acá podemos ponerle directamente acá, ponemos this para hacer referencia a este propio formulario, punto datagrid view 1, punto data source, toma el valor de lo que me retorna este método. ¿Está? Entonces acá automáticamente la grilla toma el valor de lo que me esté retornando el método listar préstamos que está en el controlador, que a la vez va a llamar a un listar préstamos. Si nosotros seguimos acá la ruta o el flujo, fíjense, control, y hacemos clic en listar préstamos, nos va a llevar al controlador. Acá ven, controller, acá arriba. Este método a la vez va a retornar lo que le devuelva el servicio. Si hacemos clic acá, nos lleva al servicio. En el servicio lo mismo, estamos retornando lo que nos devuelva el repo. Y ahora vamos al listar préstamo al repo y acá sí tiene todo el código para obtener un listado de préstamos, meterlos todos dentro de un list, acá con este while, todos los registros, y nos retorna esa lista. ¿Sí? Acá nosotros podemos ver la referencia. Hay una referencia que viene desde el servicio. Lo mismo este método, hay una referencia acá que viene desde el controlador. Y acá tenemos una referencia que viene de la vista. Acá. Bueno, ahora hay que probar, ¿sí? Y corregir errores. Vamos a ver si no tenemos errores. Quizás en el repositorio probablemente puede ser. Así que vamos a ejecutar de una. Y vemos que nos devuelve. Bueno, está complicado. Bueno, ahí está. Bueno, ahí no nos dio ningún error. Así que bueno, nos trajo una fila, un registro de préstamos. ¿Sí? Nosotros podemos ir a la tabla acá de préstamo, porque todavía nos falta crear el insert, ¿no? Tenemos solo una fila y podemos crear una más. Esto es socio en realidad, vamos a ir a préstamo. Acá está. Préstamo, el ID es automático, entonces acá ponemos el socio 1, fecha de devolución, fecha de préstamo, la fecha por ejemplo de hoy. Fecha de devolución, vamos a ponerle mañana. Observaciones, podemos escribir algo. Libro, ¿qué libro está llevando prestado? El 1, por ejemplo, copia 1. Bibliotecario que está prestando el libro 1. Si existe todo esto, nos va a dar OK. No sé si hay bibliotecario 2. No, no hay. Entonces, bibliotecario tiene que ser el 1, si no hay que cargar el 2. Y copia 2. Sí, hay copia 2. O sea, del libro 1 hay una copia 2, digamos. Entonces, ahí nos dejó cargar. Entonces, ahora nuestro programa nos debería mostrar las dos copias, los dos préstamos. Ahí está. Bueno, entonces así sería el flujo. Acá tenemos un solo método en el repositorio que es el de mostrar todos, listar todos. Entonces lo que habría que agregar después acá es un método más public, por ejemplo, que devuelva un boolean, que sería en este caso
insertar préstamo, por ejemplo. Insertar préstamo. Y bueno, y acá escribimos, ¿no? Esto tiene que retornar un boolean. ¿Sí? Entonces, lo que va a recibir insertar préstamo seguramente va a ser un objeto de tipo préstamos. Acá vamos a recibir un objeto préstamo, ¿sí? Por ejemplo, P. Y acá adentro cuando hacemos el insert, o sea que acá hay que ir la consulta, ¿no? Hay que hacer algo parecido con esto, pero lo que hay que hacer acá es execute reader no, sino que dice un execute no query, que sería ejecutar lo que yo tengo en el comando, pero que no devuelva nada. No necesito un data reader tampoco. No voy a necesitar un data reader. Así que bueno, y voy a retornar verdadero o falso. Por ejemplo, ¿no? ¿Se insertó correctamente o no? Voy a retornar un boolean. Así que bueno, este sería el flujo. Acuérdense entonces de la vista. Vamos a llamar al repositorio. Hay un método en el repositorio. Necesitamos un objeto de tipo controller que lo creamos acá. Ven que lo creamos acá y lo instanciamos adentro del constructor del formulario. ¿Sí? Entonces ahora podemos, a partir de esta línea, ya podemos acceder a los métodos que tiene la clase préstamo controller a través de la variable guión bajo préstamo controller que está acá. Guión bajo préstamo controller punto y ahí me tiran los métodos que tiene, que son públicos, ¿no? Y esto me lleva a el controlador. Del controlador lo mismo, necesitamos una referencia a la siguiente capa y a la clase préstamo servicio. Creamos acá, instanciamos y automáticamente acá podemos acceder ya a los métodos del servicio, que sería listar préstamo. Si vamos a listar préstamo, lo mismo. Creamos un objeto de tipo préstamo repository y a partir de esa variable ahora podemos acceder a listar préstamos, que es el método que tiene todo el código para la conexión a la base de datos, que es este. Así que bueno, este sería el flujo completo para mostrar. Así que bueno, con esto ya pueden seguir avanzando en su proyecto.